Saludos para quienes integran la mesa de este miércoles 16 de marzo del año 2016. Fueron escuchando ya algunas de las voces. Gabriel Mazarovich, buen día. Muy buenos días, muy buenos días. Daniel Superbién. Muy buenos días para todos. Rafael Porsekansky. Un placer, como siempre. Y Teresa Herrera, que acaba de llegar. Sí, buen día, buen día. Vamos con el primero de nuestros temas, que es de acá al lado, pero no nos resulta indiferente para nada. Después venimos a la política nacional, pero esto está teniendo sus repercusiones acá también. En Brasil, la oposición anunció que recurrirá a la justicia si el ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva es nombrado como ministro, para que de ese modo cuente con inmunidad y evite ser procesado en el escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petrobras. Ayer distintos medios nacionales e internacionales publicaron que Lula habría aceptado formar parte del gabinete de la presidenta Dilma Rousseff a cambio de un giro en la política económica que implique dejar de lado las medidas de austeridad. A todo esto, otro sacudón llegó desde la justicia cuando se divulgó un testimonio del líder del PT en el Senado, Delcidio Amaral, que acusó a la presidenta Rousseff y al actual ministro de Educación, Aloisio Mercadanchi, de intentar sobornarlo para que no colaborara con la justicia en el caso Petrobras. ¿Cómo están siguiendo desde acá este escenario, que es como un tobogán, ¿no? Sí, Tal cual. Yo, si me permiten arrancar. Dale, bueno, excelente. Primero que nada me acordé de Jorge Valle, que hace unas pocas semanas dijo que prefería que en Uruguay no se descubriera petróleo, porque era un recurso muy complicado que daba lugar a problemas políticos y graves. Y entonces empezó a atar Venezuela y los petrodólares, Uruguay ANCAP, Uruguay no tiene petróleo, bueno, pero tiene que ver con la gestión de los recursos de este tipo. Argentina con sus propios negociados históricamente, y ahora el turno de Brasil con este tema que arranca en una sobrefacturación con negocios con los Estados Unidos. La verdad, yo no soy especialista en el tema, pero me pregunto qué es lo del petróleo y las empresas petroleras que tanto y tanto escándalo genera en diferentes lugares. Eso, una primera reflexión. La segunda reflexión, que con el ascenso de los gobiernos de izquierda en América Latina se abría una esperanza de hacer las cosas en una región donde la ética y la política han estado muy divorciadas. Se abría una esperanza de que estuvieran menos divorciadas. Pues bien, la evidencia está apuntando de que gestionar el poder sin importar la ideología es complejo. Y acá tenemos en Brasil otro ejemplo más, es decir, no creo que esté todo el mundo enchastrado, debe haber algunos que se han enriquecido, otros que han visto enriquecerse y callado, pero lo que es claro es que hay y ha habido una gestión del poder y de los recursos bastante oscura, también en Brasil. Bueno, veo que es el caballero de la mesa cuadrada con tus palabras tan medidas. No, me parece muy bien. Yo creo que lo que está pasando... No entendí. No, porque me parece que es un análisis muy profundo, muy polite, como se dice en inglés, de una situación que es un escándalo. O sea, estamos ante un escándalo terrible que le hace mal a la región, que le hace mal a América Latina, que le hace mal al PT, que le hace mal a Lula y que le hace mal al proceso progresista que inició precisamente Lula con la llegada del PT. Un cambio que era necesario en América Latina, con el hambre cero, con toda esa esperanza y con todas esas ganas de cambiar algunas estructuras que estaban anquilosadas y pesadas, estados que no se podían controlar. Pero lo llevo a Lula, lo llevo a Evo, lo llevo a Cristina, lo llevo a Maduro. Miren el escándalo de esos cuatro países que ha sido la bandera del progresismo en América Latina. Están pasando problemas graves por denuncias de corrupción gravísimas, desde Evo Morales con la mujer y la amante con los negocios de China, Cristina Fernández de Kirchner con el asesinato de Nisman. O sea, lo que está pasando en Venezuela con Maduro, todos relacionados con una suerte de creencia, que es la que tú acabas de mencionar, de que, bueno, como dijo Sendik, si se es de izquierda no se es corrupto. Y se está demostrando que lo que dijo Sendik es una falacia, es un error. No es un tema de izquierda o de derecha, es un tema, y acá vuelvo al análisis, creo que los estados en nuestra América Latina evidentemente están
están débiles ante las demandas, vos hablás de la fortaleza del lobby petrolero, que enseguida son vulnerables, y enseguida caen en tentación, y enseguida se producen estos sistemas terribles que afectan a todos. Yo no quiero que Lula caiga, aclaro, no quiero que Lula caiga, porque me parece que es terrible para el Uruguay y para América Latina que el emblema de lo que fueron 10, 12 años de una forma de gobernar América Latina se está cayendo por el inodoro, en la peor forma. Me parece terrible que pase esto, pero bueno, el PT, Lula, toda esa red de corrupción paralela a Petrobras ha llevado a esta situación, a esta encerrona en Brasil, donde ahora se está buscando un salvoconducto de meterlo ministro que quede como superministro para que ayude a Dilma a tener los votos en el Parlamento, para que de esa forma poder rescatar lo que es el modelo PT, que evidentemente agarró por caminos equivocados. Y por otra parte, Lula ya lo había dicho, tuvimos que hacer cosas inmorales para poder manejar toda esta situación, lo dijo en el libro de Danza y Tulbovitz. Entonces, ahora lo que me molesta sobre Mujica. Mujica cuenta que Lula le dijo que habían hecho inmoralidades. Entonces, ese es el camino de América Latina, sean los gobiernos de derecha o de izquierda, no poder bancar con la tentación y no tener estados lo suficientemente poderosos para frenar la presión del lobby petrolero en este caso. O sea, creo que hay que analizar muy fino qué estados estamos teniendo en América Latina que no pueden bancar este tipo de situaciones. Bueno, empezamos con dos intervenciones de tonos bien distintos. Vamos a la tercera. ¿Quién se anima? Gabriel, dale tú. Yo sin ningún problema. Yo tengo, obviamente va a ser un tono distinto. Yo creo que hay una... Primero, a mí me parece que hay dos peligros aquí. Uno es encerrarse en una lógica de que todo es una agresión de la derecha y del imperialismo y que Lula y el PT y Dilma son víctimas de una campaña brutal y no entender que hay problemas propios, etcétera, y eso está mal. Y la segunda es creer que esta otra parte tampoco existe. Uh-huh. Y que estamos ante carmelitas descalzas del Poder Judicial brasileño y que la Cámara Empresarial de San Pablo, que es la cámara empresarial más importante del mundo después de la yanqui y la inglesa, el PBI de San Pablo solo es superado por el PBI de Brasil y de México. Todos los demás países de América Latina como países son menos que San Pablo, ¿no? Son angelitos que no hacen nada y que todo esto es una cosa de la justicia independiente de Brasil y de los medios independientes y objetivos que informan sin ningún tipo de problema. Entonces creo que hay que tener cuidado con las dos visiones. Y creo que notoriamente hay conductas políticas y construcciones políticas equivocadas y errores políticos del PT, sin duda. Creo también que Dilma y Lula no tienen probado ningún delito, todavía, ninguno. Hay solo acusaciones contra los dos, ninguno tiene delitos probados, de ningún tipo, a pesar de la construcción brutal de Oglo, de Istoé y de todo lo que venga después, digo, ¿no? En el caso de Lula, por ejemplo, si es ministro no va a quedar inmune a la justicia federal puede actuar igual. No es verdad eso de que va a quedar inmune, no hay ninguna inmunidad a la justicia por el cargo de ministro. En todo caso, a la justicia ordinaria le da el derecho de declarar, pero puede actuar igual. No hay fuero ministerial, nunca hubo fuero ministerial, ¿no? Y entonces me parece que hay una discusión en ese terreno. Yo voy a citar solo un caso en este tema que es muy interesante. Lula dice el viernes pasado, me acuerdo porque no lo pude poner en el Popular porque llegué tarde, que iba a ser candidato que podía ser candidato hace unos días, unas semanas atrás, a la presidencia de la República si era necesario. 3 días después le asaltan la casa con helicóptero como si fuera el Chapo Guzmán para llevarlo a declarar a un juicio que declaró 4 veces y que presentó toda la documentación. Allanan el Instituto Lula. Allanan todo cuando les habían dado toda la información, sin ninguna cosa. Hasta los juristas de derecha de Brasil dicen que fue un disparate. Segundo, después que lo sueltan y que ven que esa parte no va a poder, el fiscal de San Pablo le hace una acusación que tiene tanta cuestión judicial como este párrafo. La actuación de Lula, que emocionó a parte del país al presentarse como el primer obrero mecánico en ser democrático y honrado, ciertamente ahora avergonzaría a Marx y Hegel, el fiscal, que además es burro, porque no es Marx y Hegel, es Marx y Engels, ¿no? Es reaccionario y es burro. Pero esto es una parte textual del dictamen del fiscal brasileño. Entonces creo que hay de las dos. Del pedido del fiscal brasileño cita
a Marx y Engels él para pedir que procesen a Lula, ¿no? Entonces yo digo, hay una cosa de todo ahí que hay que ver con Teresa. claridad. Ay, si quieres conocer a Pedrito, dale un carguito. Yo creo que lamentablemente en nuestros gobiernos que todos vimos con tanta esperanza y con tanta ilusión, yo me acuerdo cuando Lula decía, en realidad la gran revolución en Brasil será que 50 millones de personas puedan ser consumidores, ¿no? No quiero ni el socialismo ni nada, quiero que puedan comprar, que puedan comer, que puedan alimentar a su familia, etcétera. Yo estos días me he acordado bastante de Mujica y del mensalado y todas las cosas famosas que estaban en el libro que mencionaba hace un rato Daniel, porque yo creo que sí, yo creo que hubo corrupción. Y creo que la hay, lamentablemente. No sé, ayer yo miraba horrorizada las filmaciones en la televisión argentina, digo, era contada de los millones de dólares, que no sé si tuvieron oportunidad de verla, pero que realmente es para ponerle los pelos de punta a cualquiera. Contale a los oyentes, Sí, estás hablando de filmaciones de cámaras de seguridad, que muestran cómo se repartía parte del dinero de K. La ruta del dinero K, ¿no? La famosa ruta del dinero K, que bueno, que aparecieron unas cámaras, porque bueno, por suerte todo, a la larga o a la corta en la historia se sabe, ¿no? Gandhi decía que no conocía la historia de ningún corrupto ni de ningún tirano que no hubiera caído finalmente. A la larga o a la corta todo se sabe, y bueno, yo uno veía como contaban millones de dólares, los ponían en pilitas con máquinas, ¿no? Y además con una sonrisa como que está, no sé, juntando comida para la merienda. Entonces, yo creo que bueno, que el poder lamentablemente corrompe, lamentablemente cuando se tiene tanta riqueza, tanta cosa a disposición, cuando se cree aún a veces con las mejores intenciones que se puede pasar por encima de la justicia, que se puede pasar por encima de las leyes, que se le puede pagar a un parlamentario contrario para que vote lo que yo quiero, cuando se empieza con esas cosas, después no se sabe dónde se va a terminar. Entonces a mí a esta altura no me importa si estos presidentes fueron o no fueron los que se metieron la plata en el bolsillo. Lo que sí es cierto es que tienen las máximas responsabilidades y como máximos responsables son los responsables de toda esa corrupción, corruptela o lo que sea. Es decir, yo creo que tienen una responsabilidad política importantísima y en lo que a mí me compete, y creo que le compete a mucha gente, además tienen una responsabilidad moral importantísima, porque han jugado y desperdiciado en muchos casos una de las oportunidades más importantes que tuvo América Latina. Nunca creo que volvamos a tener 10 años de bonanza económica como los que hubo, y realmente la expectativa es que se hubieran hecho gobiernos mucho más transparentes, mucho más eficaces, mucho más eficientes, y con esto no estoy negando muchas de las cosas que han hecho. Yo no estoy diciendo que no se hayan hecho cosas, lo que estoy diciendo es que independientemente de todos, los principales responsables son ellos, y en este caso Lula, sin duda alguna. Porque no me puede decir que no sabía lo que pasaba con Petrobras, no puede decir que no sabía lo que pasaba con el mensalado. Lo que queda claro también es que hay formas de hacer política que sobreviven las ideologías y que son muy testarudas. Yo les hago una pregunta, y ustedes saben que he sido muy crítico con muchas cosas del Frente Amplio, pero ¿a quién se parece más un senador X del Frente Amplio? ¿Se parece más a un senador del PT, a un senador del chavismo o madurismo, o se parece más a un senador del herrerismo? En la forma de hacer política, en la institucionalidad, en cómo se respetan las reglas de juego. Porque... A ver, explícate un poco más en esa comparación. La metodología política. Pese a las insalvables distancias que puedan tener ideológicas, un senador del herrerismo, pongámosle, o de Alianza Nacional, con un senador del Frente Amplio, hay por lo menos en general, prima un respeto de las reglas de juego y de la forma de hacer política. Y estoy incluyendo incluso lo de ANCAP, donde se demuestra una mala gestión, pésima gestión, pero no hasta ahora una corrupción abierta como la que se demuestra con Petrobras. Todo lo contrario sucede en Brasil, Argentina, Venezuela, donde se utilizan descaradamente los recursos del Estado para enriquecerse en forma personal y en forma extendida. Es decir,
Creo que esto... Bueno, yo dejo tirada la pregunta. Sí. Hay que ir a la definición de corrupción, ¿no? Porque evidentemente Sendik hizo una carrera política amparada en ANCAP. Me adelanto a contarles a los oyentes que mientras Rafael hablaba, Daniel, frente a él... Bufaba. De hecho, Sí. No. ¿Cómo se dice hacer así? Nodeaba. Sí, ladeaba su cabeza Ladeaba. en gesto de contrariedad, como diciendo, no estoy de acuerdo con eso. No, Es una pregunta. Yo comparto el hecho que en Uruguay todavía las formas tienen un sentido, y que gracias a Dios es así, gracias al espíritu republicano sigue siendo así, ojalá sea así. Pero evidentemente el caso de ANCAP, ya que lo traes a colisión, y todo lo que ha sido el derrotero discursivo de Sendik y su no demostración de los títulos. No sé dónde están los títulos, dice que los va a mostrar. ¿Dónde están? ¿Alguien sabe dónde están? Los tienen en un cajón, no sé dónde están. Va llevando paulatinamente a un tipo de relacionamiento político que yo no quiero para Uruguay, donde supuestamente Gabriel acá lo testifica, un tipo honesto, íntegro, o sea, Gabriel jamás presentaría un título falso. Entonces, lo que yo quiero decir es, de a poquito hay pequeños mojones de contagio de esta situación que ha pasado en los gobiernos progresistas de América Latina, que por suerte está contenido precisamente por la cultura republicana uruguaya, de la cual me enorgullezco y la Y defenderé a eso capa apuntaba. y A eso espada. apuntaba. Así como aquí está esa cultura republicana, en otros países es mucho más débil esa Por eso cultura hay que republicana. cuidarla. Y es taruda la cultura, las ideologías. Es taruda, no cambia tan fácilmente. No importa que cambie el signo de gobierno, la cultura permanece. Exacto. Yo creo que siempre lo he dicho, por otro lado, ¿no? Las instituciones republicanas tan débiles en Argentina, por ejemplo, que es lo que más conozco, comparativamente con Uruguay, hay años luz de distancia en torno a lo que significan los partidos políticos, su trayectoria, el respeto de lo republicano. También digo, ojo, porque hace 15 años atrás también se decía que en este país no podía haber violencia contra las mujeres porque era un país muy civilizado. Ojo también con el tema de las buenas formas, los buenos relacionamientos, las buenas maneras, porque también yo he oído a políticos en este país decir que la política está por encima de las leyes, y eso es peligrosísimo. Yo, dos reflexiones nomás, porque creo que está bien interesante la pregunta que hace Rafael y las reflexiones que hacen Daniel y Teresa, porque además uno cuando es tan tiempo corto se tiene que concentrar en algunas ideas fundamentales y a veces pasa de lo otro. Yo creo que la ética, en este caso la ética me parece que es una cuestión central, era un punto de definición de la izquierda, y la confrontación con gestionar parte del poder, que eso es administrar el gobierno, lo ha puesto en juego muy claramente. Y es cierto que uno nunca está libre de casos de corrupción, porque la corrupción acompaña a la humanidad en todos los sistemas y todo. El problema es cómo reacciona y qué hace. Claro. Esa es la diferencia. Totalmente. Y en eso es donde están habiendo fallos, está claramente. Incluso hay una idea, mirá, para los politólogos, para investigar, y después termino con una cosita nada más. En los regímenes del socialismo real, o de lo que se llamaba el socialismo real, había una cuestión se decía de que los casos de corrupción que se habían avanzado tenían que ver con que el Estado había absorbido al partido, ¿tá? Y acá en el caso de Brasil, incluso en el caso del PT, los casos de corrupción saltan en el PT, en el partido, en la forma de gestionar la política, no tanto en el Estado, no tanto en la vinculación del Estado. A ver, ¿podés explicar un poco? Claro, los grandes líos empezaron con el Mencelao y con las formas de hacer política que tuvo que hacer el PT para gestionar una minoría parlamentaria y ese es y un por punto, ahí empiezan todo. Y no es un tema menor, ese es un punto para importante. debatir, Yo no porque sé dónde, es un partido. yo no sé dónde empezó. No, está bien, capaz que no. Que fue primero si lo de Petrobras o el Mensalao. Pero es interesante el caso del Mensalao, porque ahí no tenemos a 1, 2, 3 o 4 funcionarios de gobierno que deciden embolsar Es la dinero práctica política. Es la o práctica, hacer todo el plata sistema. para el partido. Es el sistema. Allí, en el caso del Mensalao, la corrupción era la herramienta. Era la Exacto. práctica política cotidiana. Vamos a Bueno, a pagarle eso me a refiero. parlamentarios Claro. para que voten tales o Y cuales leyes. aceptado como normalidad para construir una mayoría parlamentaria, es cierto, con una práctica política que era así fundamentalmente de los grandes varones del PMDB, pero que el PT terminó aceptando y practicando. Sí, sí, Entonces hay un problema serio en ese sentido. Y pagando con la que es lo plata que de tiene que ver, porque Petrobras, yo digo que seguramente. los otros eran corruptos, sabíamos todos, ¿está claro?
y que tienen que hacer alianzas para gobernar porque no tenían mayoría parlamentaria, está bien. Está bien. Pero ahí están los límites de dónde vas y de la gestión, y me parece un peligro. Y lo último que termino. Yo creo que una de las preocupaciones que yo tengo, a mí me parece que la crisis política brasileña se resolverá, yo decía todas estas cosas. La gente tiene derecho a manifestarse y está bien que se manifieste en el sentido que quiera. Ahora, a mí me indignó ver los carteles pidiendo golpe de Estado, pidiendo que vuelvan los militares, en manifestaciones de miles, de decenas de miles de personas, en las que llamativamente además no había ningún negro, ¿no? En Brasil, es muy raro. Bueno, pero no Vos podés ves la decir foto. eso vos, son 3 millones. Está bien, pero no había 3 ningún millones. negro. No seas malo. No, víalo todos. Gabriel, no seas malo. Bueno, Esa hay un- última ahora, no te la llevo. lo que Bueno, digo no, es... no es un tema racial, No, debe pero haber lo que hay es un sesgo social. Claro, a eso me refiero. Claro. Pero que además es justo, yo no critico. Y lo que digo es la diferencia con Uruguay. Creo que también todos los partidos políticos uruguayos, todos, del diferente signo ideológico que sea, termino, hemos construido en estos 30 años luego de la democracia, y a eso le participó autocrítica de la izquierda, autocrítica de la derecha, autocrítica de todo, una convicción general de defensa de la democracia, donde hoy sería imposible que hubiera una manifestación pidiendo un golpe de Estado en Uruguay. Sí. De nadie. Estamos de acuerdo. Y eso es una cosa bien importante si lo miramos en términos generales con las otras crisis, ¿no? Que es lo que decías vos. Ajá. Claro. Claro. Porque no es menor acá nadie, ¿no? Ni loco sale uno con una carta. Antes de terminar y antes de pasar a otro tema, retomo brevemente algo que mencionó al pasar Teresa a propósito de corrupción, pero en el caso argentino. Los videos estos que se dieron a conocer ayer. Yo no sé si los oyentes están enterados de qué se trata, pero es una documentación impactante, ¿no? Como lo de Fujimori y Montesinos, parecido. La ruta del dinero K, 2 puntos, así contaba los billetes el hijo de Lázaro Báez, es la nota que está publicada en este momento en el sitio de TN. Telenoche accedió a los videos de las cámaras de seguridad de la financiera La Rosadita. Las imágenes involucran directamente al hijo del empresario K, Lázaro Báez, y a su contador, Daniel Pérez Gadín. Lo que se mostró es el registro de las cámaras de seguridad de esas oficinas, las de la empresa CGCI, que muchos le decían La Rosadita, la financiera que perteneció a Federico El Ascar y que funcionaba en Puerto Madero. El Ascar es el que reconoció en una entrevista con La Nata que ayudó al empresario K, Lázaro Báez, a girar al exterior por lo menos 55 millones de euros en negro. Me dediqué a hacer varias operaciones por cuenta y orden de Leonardo Fariña para su cliente, que era Lázaro Báez, dijo en esa oportunidad, en esa entrevista. ¿Qué es lo que muestran las imágenes? Y hace un rato las estaban pasando de nuevo en TN y las veíamos acá. Las imágenes son tremendas, ¿no? Porque muestran el registro de 5 personas por lo menos contando cientos de billetes de dólares, euros y pesos en 5 días distintos. Se filmaron entre septiembre y noviembre del año 2012, es decir, pocos meses antes de que el programa de La Nata revelara la investigación y desatara el escándalo. Son tan gráficos esos videos, además de una nitidez total, ¿no? Total, sí, no se ven las caras perfecto, se ven las maquinitas de contar la plata. Muestra las cómo pilas, arrastraban los bolsos cómo arrastraban por los bolsos llenos de corredores. dólares por los corredores, porque además son 3 o 4 cámaras distintas. No, es realmente espeluznante.